9 de la noche con 19 minutos. Déjenme comentarte que la semana pasada, el viernes, precisamente en la Biblioteca Central Estatal Ramón García Ruiz, que está ubicada por la calle de Jesús González Ortega, muy cercana al Parque Alcalde, la editorial Salto Mortal, que dirige en gran medida a nuestro amigo Roberto García, hizo la presentación de la novela Tierra Colorada que escribe Iván Alatorre Orozco. Él es nacido en Zamora, Michoacán, en 1975, pero ya lleva bastante tiempo radicado aquí en Guadalajara. Iván desde muy temprana edad manifestó su interés por la lectura y por la escritura. Ha escrito poesía, cuento y ensayo, ha publicado en una veintena de países, además ha sido galardonado en Uruguay y en Argentina por dos de sus trabajos en certámenes literarios internacionales. Él se ha dedicado con gran entusiasmo a contar historias dirigidas tanto a niños como a jóvenes y adultos. Y ahora, el viernes pasado, publicó lo que es su primera incursión en el mundo de la novela, que se titula Tierra Colorada. Tanto para Iván, el autor, como para la protagonista Leonor, los libros han significado una especie de salvavidas, una oportunidad para sacar a flote su propia voz, que al ser escuchada logra reconocerse en el espejo del otro. Y así que tenemos esta noche a Iván. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mario, un placer estar contigo. Un placer Muy buenas noches a ti. muchas gracias, Iván, muchas gracias. He estado leyendo este fin de semana las 140 páginas de tu novela Tierra Colorada, dividida en 17 capítulos. Y tú nos mencionabas en la presentación del viernes pasado que cuando te han preguntado cuánto tiempo tardas en escribir esta novela, dices, bueno, realmente desde que nací, ¿no? Sí, en realidad, cuando me preguntan frecuentemente que cuánto tardé en Sí. escribirla, y no me gusta decir que tardé aproximadamente un año, me resulta bastante incompleto, bastante poco certero. La verdad que Tierra Colorada, mi primer novela, es el resultado de, al menos desde que empecé a escribir cuentos a los 7, 8 años de edad. Sí. Así que en realidad tardé aproximadamente 40 años en escribirla. Tú mencionabas en la presentación que has tenido realmente tres nacimientos. Así es. Sí, la gente cree que únicamente se nace al salir del vientre de la madre y no es así. Cada persona tiene su historia, su contexto histórico, social, por supuesto, pero hay ciertos eventos que te hacen nacer nuevamente. Sí. Además de mi primer nacimiento, el segundo fue la llegada de mi hijo Gael en el 2012 Ujú. y definitivamente la escritura y toda la experiencia que estoy tomando, todas las emociones que estoy acumulando a partir de la escritura de mi novela, puedo afirmar con toda certeza que es mi tercer nacimiento. Así de grande es esta novela para mí. Entonces, la primera fue en 1975, tu llegada a este mundo. Luego, Así hace es, unos 9 años, en el 2012, con la llegada de tu hijo Gael, y ahora la escritura y la publicación de esta novela, Tierra Colorada. Fíjate, así es. Iván, bueno, haces varias referencias, y te vamos a mencionar, varias referencias haces en el libro a Antoine de Saint-Exupéry en su obra El Principito, una obra muy leída, bastante leída Sí, en todo el mundo. Y tú en esta novela Tierra Colorada incluyes también un personaje infantil que es Leonor, la niña, la protagonista. Creo que, no recuerdo, habría que preguntarle luego a los especialistas en literatura jalisciense qué personajes infantiles han aparecido en las obras escritas aquí en Jalisco. Y yo no recuerdo mucho, pero veo a Leonor y me agrada mucho esta participación de Leonor ahí en esta novela de Tierra Colorada. Es una niña as- de 8 años. De 8 años, aquí tú mencionas en la contratapa, en la contraportada de este libro, que para Leonor sus primeros 8 años de vida fueron un reino de dicha, hasta que se enteró de la enfermedad terminal de su madre. Y entonces ese acontecimiento abrió la puerta a un sombrío futuro que la obliga a enfrentar una lucha contra ella misma y contra sus circunstancias. Y cuando uno lee la novela, después se ve que más adelante, poco tiempo después, como medio año después de sufrir la muerte de su madre, Isabel, también fallece su padre. Vemos ahí en esta obra que la mamá de Leonor, la protagonista, era una gran promotora de la lectura. Tu novela es, yo creo que en gran medida, un elogio, un canto a la promoción de la lectura, Iván.
Totalmente de acuerdo, es una apología a la lectura y a todo lo que, los alcances que se pueden tener gracias a no pasatiempo, es una forma de vida, yo le llamo así. Ya lo decía Borges, no recuerdo bien la frase, pero Sí, decía que la lectura o los libros, es el acercamiento a la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. sí, muy Eh, cierto. pero pero la verdad es que mucha gente se está perdiendo de un enriquecimiento general de su propia vida tan solo con el poder de la lectura. Como bien sabes, la cantidad de libros promedio en nuestro país es bastante Escaso, deprimente, por sí. decirlo muy corto. No sé si son 3 o 4 libros, a diferencia de, no sé, por decir Noruega o Finlandia, que están arriba de los 45, 50 libros por año por persona. Lo que puedo asegurar como promotor de la lectura que me he convertido también es que la lectura te abre horizontes, ese mundo cuadrado en el que muchas veces vivimos y la familia y la sociedad de manera autómata nos va forjando, nos hace precisamente muy cuadrados. Y la lectura es una expansión yo le llamo de la felicidad o del autoconocimiento y del conocimiento de los demás. No es poca cosa, la verdad. Me enorgullezco de este tercer nacimiento y todo lo que ha conllevado al poder promover y alcanzar los corazones de muchas personas gracias a mi novela. Ahora, Iván, además no solamente es la edición de Tierra Colorada, pues en la editorial Salto Mortal que maneja Roberto García, es una edición muy pulcra, muy limpia y muy atractiva porque menciono que son 17 capítulos y creo que al principio de cada capítulo, si algunos más vienen por ahí, vienen estas viñetas. No viene el crédito de quién son estas viñetas, Iván. ¿Tú las propusiste? ¿Las propuso Salto Mortal? ¿Cuál es la historia de esta? Mira, me dieron varias opciones en cuanto al diseño, tanto de la portada Sí, como de las viñetas que aparecen, los dibujos que en realidad hacen alusión por lo mismo de la frecuente presencia del Principito. Esos dibujos sencillos, pero al mismo tiempo que proyectan mucha emoción y mucha ternura y que se plasma muy bien dependiendo de cada capítulo. Eh, en Salto Mortal tienen su equipo sí. de imagen y ellos se encargaron de realizar los dibujos y la portada y la verdad es que se sacaron un 10. Sí, no bueno, tienen su equipo ellos de creativos y son los que hicieron estas viñetas muy interesantes, muy agradables. Van haciendo equilibran mucho el texto con cómo va uno siguiendo la hilación de la narración de Claro. Tierra Colorada. Ahora, no hemos mencionado, Iván, tú naciste allá en Zamora, pero muy joven, muy pequeño llegaste a vivir aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Así es, yo nací en Zamora, Michoacán, en 1975. A los 5 años mi familia se mudó a Guadalajara y desde entonces radicamos aquí. Eh, y nuestros orígenes en realidad son de la zona de los Altos de Jalisco, precisamente de la tierra En la- colorada de los Altos de Jalisco, que empieza lo platicamos el viernes el viernes, pasado, sí. creo que desde Zapotlanejo o Acatic, me comentabas tú. Sí, ya comienza la Tierra Eh, Colorada de los Altos de Jalisco. Así es, esa tierra tan particular que existe, que no la encontramos más que en contados zonas geográficas del país e incluso del continente. Es un color muy especial que para mí además representa o tiene un toque muy emotivo en cuanto a lo que representa mi niñez. ¿Por qué te lo digo? Porque al momento de ir un fin de semana o pasar vacaciones con mi abuelo y con mis tías y demás, regresaba con los tenis manchados con Sí, esa des- tonalidad cobriza, rojiza, pero tan característica que era dificilísimo de quitarle el color. Y si bien para mi mamá era un martirio el tener que estar tallando y tratando de quitarle las manchas, porque de repente eran los tenis que me llevaba a la escuela, para mí el ponérmelos cada día o el quitármelos o el tener contacto con ellos
representaba como un nuevo acercamiento a esos días recientes que había, como yo les llamo, vivido en el paraíso terrenal, porque eso era para mí en mi niñez toda la zona de Arandas, pero obviamente la zona del rancho que se llama Ojo de Agua, a las afueras de De Arandas. Arandas. Incluso la pequeña esta, desprendemos que ella vivía aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, la protagonista, Leonor, que tiene 8 años de vida, luego pierde a su madre y antes del año también queda huérfana de su padre. Y con una tía se va a visitar a sus abuelos a Arandas y luego está viviendo, a Tepatitlán, Exacto. y luego ella está viviendo por ahí en Arandas. ¿Qué es todo esto en la zona de la Tierra Colorada? E incluso la portada de tu libro, Tierra Colorada, pues está con la mitad de la portada, recoges un pedazo de tierra que recoge ese color o cree ese color rojizo de la famosa Tierra Colorada de los Altos de Jalisco. Sí, sí, la tierra colorada en mi familia repercute a niveles emocionales muy importantes porque, como no sé si sepas, pero en la zona de los Altos se acostumbra a mucho la endogamia, es decir, que hay matrimonios entre primos, se da mucho de segunda línea o tercera línea. Sí, Y hay, bueno, por comentarte una historia directa, mi papá, ahí te va, para explicártelo más o menos, porque la gente no está muy acostumbrada a esto de la endogamia. El papá de mi papá, o sea, mi abuelo, sí. y la abuela de mi mamá, es decir, mi bisabuela, Ajá, eran hermanos. ajá. Así que eso convierte a mi papá en el tío de mi mamá, en segunda línea, creo, tercera línea. Sí. Y, y convierte a mi mamá en mi prima y a mi papá en mi tío. Así que la zona de los Altos tiene, además de la Tierra Colorada, muchos aspectos histórico-culturales muy característicos, muy específicos, muy sui generis, que la gente obviamente no conoce. Eh, y que están relacionados, bueno, por muchos aspectos, desde una migración judía en el siglo XVI muy importante. Por eso la gente de los Altos en específico se asemeja tanto a las formas de actuar de la comunidad judía. La cuestión del trabajo, de la solidaridad, de no mezclar la sangre, por ejemplo, con lo que te mencionaba, Sí. y otros muchos aspectos que acompañan, que es una zona muy interesante. Les recomiendo a aquellos que no conozcan la historia de los Altos. Es una de las más ricas y de las más atractivas en muchos aspectos del país, porque se van a sorprender y es bastante interesante, la verdad que se lo recomiendo. Bien, estamos platicando esta noche aquí en Hojas y Páginas en la DECA con Iván Alatorre Orozco, autor de esta novela Tierra Colorada. Y vamos a escuchar unos mensajes y seguimos platicando contigo sobre tu novela. Con muchísimo gusto. Hacemos una pausa en Hojas y Páginas. En unos momentos regresamos con más información cultural. Con 10.000 watts de potencia, transmite DK 1250. La buena radio evoluciona con usted. DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Son las 9:32. Chicos, aquí está su cuenta. ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con Cody. Busca Cody en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en cody.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Ante el calentamiento global y el desorden climático,
La protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad. Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación ni amenazas a los recursos naturales. En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción y se procura el equilibrio ecológico. Senado de la República. 65ª legislatura. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. DK 1250. Continuamos con el tema del día de hoy. Comunícate a los teléfonos de cabina 3647-8383 y 3647-7481. Recibimos tus comentarios. 9 de la noche con 35 minutos. Estamos en Hojas y Páginas en la DECA, platicando esta noche con Iván Alatorre Orozco, autor de la novela Tierra Colorada. Iván, nos mencionabas el viernes que tú tienes más o menos de los 11 años escribiendo. Se dice en la contraportada que has escrito ensayo, has escrito cuento, has escrito poesía. Sí, mira, la verdad es que mi mente es muy dispersa y así como un día puedo tener la necesidad de escribir un poema lacrimoso, sí, y al siguiente día escribir un cuento infantil motivado, no sé, por el haber pasado alguna situación con mi hijo Gael. Soy muy disperso y necesito, dependiendo lo que me vaya necesitando en el momento, acudir a aquello que me representa una terapia. Incluso lo mencionaba en la presentación del libro, la publicación, bueno, y la escritura del libro me representó incluso el dejar una terapia que tenía de 4 años. Fue algo grandioso, porque no solo por lo que representa el ir a terapia o todo lo que representa el gasto, porque no es poca cosa lo que se gasta en terapia. Los escritores, como bien sabes, estamos bastante locos, así que tenemos que tratarnos. Es fundamental tratarse, porque si no podemos llegar a implosionar y pues no queremos eso. Pero la escritura es eso, es una necesidad, y si llega en forma de algún poema, algún cuento infantil, algún cuento en particular, o el adelantar a la siguiente novela, wow, para mí es genial lo que representa esa válvula de escape. Ahora mencionaste también el viernes que en la portada no solamente se ve esta Tierra Colorada, sino que aparecen también en la portada una luna y una escalera en el cual se ve ahí en una silueta, yo veo una silueta de una niña subiendo la escalera hacia la luna. Mencionabas que esa portada tiene aspectos místicos. Sí, la verdad, mira, como bien comentabas hace rato, la parte inferior de la portada aparece el rojizo característico de la zona de los Altos, y en la escalera en la cual va subiendo la protagonista Leonor, accede a la luna. Hay una luna llena a la cual ella pretende acceder bueno, los que lean la novela lo comprenderán como una especie de refugio, como una especie de sanación, pero se maneja una dualidad en el sentido de que el piso o la tierra normalmente suele manifestar lo racional, o suele manifestar lo que es tangible, lo que es acostumbrado, normal, lo que se puede medir. Y la luna representa ese misticismo, esa magia que desde la historia de la civilización ha representado algo tan importante con esa conexión con la luna. Pero en Tierra Colorada lo que pretendí al escribirlo, ya cada lector se dará cuenta o lo verá de esa forma o no, es de fusionar el arriba y el abajo. Es decir,
lo tangible y lo místico, el soñar y el tener tu día a día. En una de las conversaciones entre el abuelo Salvador y la protagonista, la Leonor, le pregunta la nieta: abuelo, ¿a ti te gusta soñar? Sí, me gusta bastante soñar, pero me gusta más soñar despierto. Y eso es en parte lo que representa la portada. Es una forma de soñar en ambas direcciones, que sea un camino de doble vía en el cual se puede tener ese raciocinio, esa situación tangible del día a día, y al mismo tiempo regocijarse y enriquecerse con aquello con lo que los niños generalmente nada más están involucrados en la mayoría de los casos, que es la capacidad de asombro. Un niño tiene una capacidad de asombro increíble que se va diluyendo, que como una cebolla capa a capa, mientras vamos creciendo y nos volvemos adultos, se va desgajando, se va quitando cada capa y llega un punto en el que nos volvemos grises, apáticos, nos volvemos serios y Tierra Colorada pretende también eso, el que exista un reencuentro con la niñez, con el niño que fuimos, sí, con el niño que explotaba cada detalle hasta el más mínimo para poder tener una visión diferente de tu mundo y como te digo, ensancharlo y enriquecerlo lo más posible. Y eso es lo que muestra la portada. Y además, Iván, también esa portada con la luna y la escalera es también una referencia a lo que mencionas en las 140 páginas de la novela, en gran parte, al Principito de Antoine de Saint-Exupéry, el Principito que vivía en su luna, en su planeta. Claro, está conectado hasta en la portada la figura del Principito. ¿Y por qué el Principito? Se preguntará la gente, hasta en la portada o incluso en los dibujos de cada capítulo o en los fragmentos que aparecen de manera frecuente. Primero porque fue uno de los primeros libros que yo leí, sí, que me impulsó a ser el lector que soy. Y segundo, y muy importante también, fue el primer libro que le leía a mi hijo Gael mientras estaba en el 7º mes de gestación dentro de la panza de su mamá, y le leí el libro completito. Le leí después a otros libros, ya sea dentro y ya después fuera, y lo sigo haciendo, pero El Principito tiene esa marca particular en mi vida, y ahora se ha hecho extensiva a la vida de mi hijo Gael, porque es un sello muy de... en cuanto tú conoces el libro perfectamente, sí, muchos dirán que pudiera ser un libro no necesariamente para niños, pero sí lo es un libro para todas las edades, que tiene la filosofía y el encanto en el cual cualquiera de nosotros podemos caer y podemos emocionarnos con sus párrafos y con sus letras. Sí, muy cierto, es para todas las edades y además y muy especialmente, Iván, considero que es un libro que debería de leer todos los promotores de lectura, porque es una apología, es un elogio de los promotores de la lectura. De acuerdo, mira, esa es mi intención. Me preguntaron el viernes pasado en la presentación si era mi intención al momento de comenzar el libro el que tuviera ese alcance y la verdad es que uno como escritor no tienes ni idea de qué es lo que vas a escribir. Se van apareciendo los personajes, las historias sobre la marcha y tú vas avanzando de una manera muy, muy extraña, como si fueras una antena y los personajes y sus historias fueran narradas y tú nada más las transmitieras. Así que si bien en un inicio, y más siendo mi primer novela que iba a ser publicada, no necesariamente tenía esa expectativa tan grandiosa de que significara una novela que fuera promotora de lectura, lo ha sido, y lo ha sido de manera impactante para mí. O sea, sí, estamos hablando que ya son más de 2,000 copias las que han sido distribuidas, más libros electrónicos, otros, no sé, unos 800 o 900 más, y no solamente en México, sino en Iberoamérica. Así que el resultado,
los comentarios, sobre todo de jóvenes, porque es un libro que ha tocado los corazones de los jóvenes y eso me emociona muchísimo. Significa que creo que estoy logrando retroceder progresivamente a ese estado de niñez, con ese estado de emoción que solamente ellos pueden vivir. Y para ello pues, me tuve que echar un chapuzón a mi adolescencia para poder